Bueno, benvidos, como dices tío, benvidas, benvidos a esta reunión, bienvenidos, gracias por venir a esta nueva charla del 20 ciclo de conferencia, ¿cómo se llama? De charlas de la Facultad de Ciencias, no sé cómo le llamamos. Bueno, bienvenidos. Quiero presentaros a Enrique González Ortegón. Enrique estudió biología en Sevilla, lo notaréis por su fuerte acento catalán, y bueno, estudió en Sevilla, después pasó ya al Instituto de María para hacer la tesis con Juan Cuesta. Con José Cuesta. Con José Cuesta. Hizo la tesis en ecología de crustáceos, después hizo un postdoc y estuvo durante un par de años en Gales, y en aquel momento Ana González, Luis Fernández, el profesor de zoología, y yo decidimos hacer intentamos hacer un proyecto de genética de crustáceos, porque vimos que en España ya había muchas cosas sobre todo de pesquerías aquí en la zona de Galicia, de crustáceos, pero de genética se sabía poco. Entonces, pues, pensamos en hacerlo en camarón y en centolla, que era lo que, por el interés comercial, nos podía hacer. Nos pusimos en contacto con las dos personas que hacían algo de camarón y centolla, bueno, de camarón, de centolla no, pero de camarón, de si querían colaborar, y José dijo que ya estaba muy saturado, pero Enrique se apunta a un bombardeo, entonces es fácil liarlo, y dijo que sí, encantado. Y ahí nació una colaboración que ya llevamos pues 8 años o algo así, ya no sé, ya tenemos varios artículos firmados, me manda cosas invasoras, es un taxónomo excelente, de cosas raras, porque aquí hay muchos profesores que taxan y son capaces de diferenciar pajaritos de estos que yo ni idea, pero Quique a la hora de diferenciar crustáceos, que les mira la diferencia que tienen de longitud, ¿cómo se llaman las patillas? El periópedos, eso. Es muy complicado. Entonces, bueno, tienen que aprender. Tienen que aprender, sí, pero yo ya lo olvidé. Bueno, está en los libros y lo miro si hace falta. El rostro sí que, lo que sé que diferenciar más o menos es el macho de la hembra. Y eso sí que me considero ya, no muy especialista, pero por lo menos sin que tenga huevos la hembra, obviamente. Diferenciar una camarona con huevos, eso es fácil, esa parte es fácil. Igual que una centolla con huevos. Pero la centolla sí que sé distinguirla si es macho o hembra. O la nécora, o incluso el calignetes. ¿Vale? Y aparte de eso te lío en más historias. Me lío muchísimas historias. Te lío en más historias. Tenemos camarones para hacer citogenética, que aún estoy pendiente de la manga del Mar Menor, antes de que hubiese todo el desastre. Supongo que tendrá algún mérito a nivel... Pues sí, mira. Y después tenemos el otro, que fuimos a un río a cogerlo allí arriba en el monte por Valencia. También, no sé cómo se llama. Una especie endémica de la península nuestra, que está ahí olvidada. Está en los cromosomas, están ahí. Tiene unos cromosomas preciosos y muy grandes. Sí. Bueno. Ya es el camarón canguro, ¿sabes? Que hay pocos camarones que le llaman canguro, sí, porque guarda sus crías. Es raro en un crustáceo que guarde sus crías en el abdomen. Sí, es verdad, no. O sea que hay cosas interesantes en la península, y el día de mañana vosotros sois los que tenéis que tirar. Bueno, sin más, Quique, muchas gracias por venir. Vosotros. Cuando quieras. Bueno, nada, muchas gracias, Andrés. En primer lugar, agradeceros, ¿no?, por la invitación para estar aquí. La temática de hoy va relacionada con el tema de especies invasoras. Como dice Andrés, ¿no?, he estado, desde que me fui de postdoc y empecé mi tesis doctoral, he tocado varias temáticas diferentes. Precisamente una de ellas en mi tesis doctoral fue con el tema del camarón, entre una especie exótica en el estuario del Guadalquivir, que es el Palaemon macrodáctilo, esa imagen que tenéis, un camarón oriental de la zona del mar del Japón. Y a raíz de ahí, y gracias a que teníamos una serie temporal en el estuario del Guadalquivir, pues pudimos detectar el primer registro de la entrada de esa especie y pues estudiar la evolución, tanto la dinámica poblacional y la evolución que tuvo, e incluso la interacción con las especies autóctonas.
El título que pone incremento acelerado y por qué será esto, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Es curioso, gracias a esa serie temporal en el estuario, y por eso es importante en ecología, en términos generales, mantener series temporales. Series temporales me refiero que en una zona concreta, pues en una ría de aquí, en cualquier otro ecosistema acuático, se mantenga una continuidad de muestreos, que pueden ser mensuales, aunque sean estacionales, X, pero tengamos un registro para conocer qué está sucediendo en esos ecosistemas. Por ejemplo, detectar la entrada de una especie exótica. Si se conoce eso, obviamente podemos poner al menos un pequeño remedio, tratar de erradicar lo antes posible antes que aquello, que en muchos casos muy complicado, pero al menos informar de ello, ¿no? Y bueno, eso, digamos, entre otras tantas cosas, la importancia que tienen los estudios de series temporales, y eso lo iréis viendo a lo largo del tiempo, eso es una cosa que es importante. Bien, ¿por qué incremento acelerado? Porque los 10 últimos años, concretamente, hemos visto cómo en torno de año y medio, se asienta una nueva especie en la zona del Golfo de Cádiz. Y así está más o menos registrado. Y en los 10 últimos años, ese incremento ha sido bastante acelerado. Y siguen llegando especies. Esta mañana, precisamente, igual lo tengo abierto en el correo, pues ya colegas de los que estamos trabajando, pues acaban de publicar otra especie en la zona del Mediterráneo, otro cangrejo exótico, ¿vale? Nosotros, de hecho, ahora mismo tengo una publicación mandada de otra exótica, ¿vale? De un langostino, para que os hagáis una idea, y esto es un continuo y aquí también ocurre, y os lo vais a ver en la presentación. Bueno, le preguntaba a Andrés, doy por hecho que igual el concepto de especie nativa, exótica, invasora, pues más o menos se entiende, pero simplemente dar una pincelada rápida, y si no paso de ello, Ecosistema 1, imaginaros que estamos pues en Galicia y tenemos ese camarón verdilargo, esto es un planeta ficticio, y en ese planeta ficticio pues tenemos nuestro camarón verdilargo, o la nécora de toda la vida que habéis conocido aquí vuestros padres, abuelos, bisabuelos, etc. Es una especie que existe ahí, ¿vale? Y nos vamos a otra zona muy alejada, que es el ecosistema 2, que puede ser, por ejemplo, la zona americana, y tenemos la pulga blanca nevada. Esa pulga blanca nevada es otro crustáceo, un isópodo, ¿vale?, que habita ahí de toda la vida, Bien, pues, ¿qué puede ocurrir? Entre otras tantas vías de comunicación, pues un barco puede transportar, y ahora lo presentaré un poco más adelante, las maneras que ocurre, un camarón verdilargo hacia el ecosistema 2. Y ya tenemos ese camarón verdilargo, o esa nécora de Galicia que llega a la zona americana. Con lo cual estamos hablando ahora de especie exótica, ¿vale? Yo pregunto esto de ¿y qué es una especie exótica? Claro, mucha gente piensa en esto del exotismo, las islas, no sé qué, como algo como muy llamativo y bonito. En este caso, y en ecología, especie exótica, se habla de algo, ¿vale?, y donde la mano del hombre es importante en ese sentido, pues lo transporta fuera de su área natural hacia zonas muy alejadas. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, las consecuencias, las cosas que ocurren, ya lo mostraré un poquito más adelante, son muy diversas, pero en este caso y en este ejemplo, pues obviamente una especie que llega a un sitio que necesita principalmente pues alimento, recurso alimento y recurso espacio, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir? Pues eso, que empieza a crecer de manera masiva, quita recursos a la pulga esa blanca nevada y termine siendo invasora. Consecuencias diversas, una de ellas, pérdida de biodiversidad. Se entiende que la entrada de especies exóticas, y eso sí está en la literatura, es la segunda causa de pérdida de biodiversidad, la entrada de especies exóticas. Con ello, al menos, creo que tenemos exótica, nativa e invasora, al menos por los tres conceptos, eso con ese diagrama, ¿vale? Bueno, aquí lo que he tratado de reunir es información de las diferentes, características biológicas que un organismo puede tener para que sea denominado como especie invasora. Si tienen alguna de esas características, al final, y llega un ecosistema donde, obviamente, temperatura, condiciones ambientales lo permiten, puede llegar a ser una especie exótica invasora. ¿Cuáles son? Obviamente, igual nos podemos pensarlo en un folio en blanco y casi seguro alguno de ellos, pues alguna de estas cosas saldrá. Crecimiento rápido. Obviamente son especies que tienen un crecimiento relativamente rápido, son especies donde la tolerancia a los rangos salinos o de temperatura, estamos hablando de especies acuáticas, Por ejemplo, ¿por qué en el estuario del Guadalquivir llegan muchas especies no nativas o exóticas? Son especies, precisamente, bueno, pues aparte de que el Guadalquivir es el único río navegable de toda España, barcos que llegan por el río hasta el puerto de Sevilla,
pues por agua de lastre y por muchas otras causas terminan entrando muchas larvas o bueno, de otras especies, principalmente de la zona del mar del Japón y de la zona americana. Y resisten muy bien las condiciones, digamos, las diferencias de sanidades. Si el tanque pues, tiene una salida diferente a la toma de agua, el puerto está en la zona cercana a un estuario, cuando llega al estuario algo aquí, pues capaz de obviamente soportar ese rango salino. Entonces, muchas de las especies exóticas, curiosamente, toleran rango de sanidad bastante amplio. El tema del digamos, tiempo de generación suelen ser cortos, crecimiento rápido, generación corto, el tamaño de huevo. Bueno, en este caso, el ejemplo que estáis viendo es de un cangrejo azul, aquí tenemos uno que Andrea ha traído, ¿vale? Bueno, el tamaño de los huevos es súper pequeño, ¿vale? Es bastante pequeño, no llega a las 100 micras, y es curioso porque dependiendo del tamaño de la hembra, pues nos podemos encontrar desde 1 millón de huevos hasta 6 millones de huevos, es una barbaridad. Es decir, yo he tenido acuarios donde hembras relativamente pequeñas han puesto, yo no he tenido, o sea, obviamente trabajo mucho con camarones, y aquello es algo negro dentro del agua de lo que era transparente. Vamos, la verdad que es digno de ver, ¿no? La gran cantidad de huevos, obviamente mucho de las estrategias que tienen estos organismos tienen mucha puesta, ¿vale? Y no es que la supervivencia sea muy alta, pero al final terminan sobreviviendo. Y en este caso, bueno, el caso del cangrejo azul, la capacidad competitiva que tiene es increíble. Bueno, el porte que tiene, aquí tenéis el cangrejo, ¿vale? Nosotros, al menos en la parte del Golfo de Cádiz, y os digo también en la zona de, digamos como especie costera, especie costera, si nos vamos a zona más profunda, pues tenemos centollos que son grandes. Pero bueno, la agilidad, la competición que tiene este cangrejo frente a otros es para verlo. De hecho, tengo un vídeo que podéis ver, digamos, también la agresividad que tiene el cangrejo, O sea, es cuestión de verlo en vivo, ¿no? Eso le permite, sin duda alguna, entre otras características que igual no he mencionado, que al final sea un buen competidor dentro de ese ecosistema, a la hora de conseguir recursos. Es una especie omnívora, es capaz de comer cualquier otra cosa, incluso restos en las propias redes, y por no decir que corta porque incluso la pinza, vamos, tiene un cortante importante, y los propios pescadores le temen porque, bueno, muchos han tenido que cambiar el tipo de red para poder capturar el propio cangrejo, porque corta las redes. En fin, bueno, tiene una serie de características que al final lo hace, bueno, en este caso una excelente especie invasora. Bueno, y por hablar de invasora podríamos plantearnos quiénes son los primeros invasores, quiénes somos. Obviamente, somos los humanos, eso es indudable, hemos colonizado cualquier ecosistema y por decir, ¿vale? Y ahí dejo esa imagen, ¿vale? Estos son, bueno, de una página web donde se ve el transporte de barcos a la, digamos, bueno, esto fue de una imagen de esta mañana, ¿vale? Y tengo imágenes cada hora, para que veáis la magnitud, digamos, en la circulación marítima de buques principalmente mercantes. O sea, es impresionante, y en algunos casos, no sé si notáis las líneas donde se concentran barcos que se ven muy bien, cuáles son vamos, las rutas principales de navegación. Miráis como el Mediterráneo, o la zona entre el sur de América con la zona de la península, o ese transporte en la zona entre América. Bueno, ahí he tratado de poner esas principales líneas de navegación y, bueno, de entre las formas que llegan este tipo de especies a otros ecosistemas acuáticos, pues tenemos, como hablaba del agua de lastre, mencioné un poquito más adelante con un ejemplo, o por ejemplo el fogging. Sin duda alguna, bueno, la magnitud en el transporte marítimo termina asegurando entrada de especies exóticas en los ecosistemas. ¿Que lleguen a ser invasoras o no? Bueno, pues eso es otra temática, ¿no? Y aquí tenemos, no pretendo que os leáis todas las especies, es un listado de especies exóticas que tiene registrada el MITECO, ¿vale? Bueno, de grupos taxonómicos de lo más diverso que hay, en cuestión de plantas, pájaros, crustáceos. Bueno, la lista es bastante abundante. Invertebrados, no artrópodos. Andrés me ha presentado, trabajo más con el tema de los crustáceos. Muchas de las especies que aparecen en los listados de estos, pues son básicamente terrestres, especies terrestres, la gran mayoría. Costeras hay algunas, especies marinas, pues hay pocas. Peces, la mayoría de los peces son especies de agua dulce, donde lo veis, bueno, anfibios. Es una lista que no está nada actualizada, ¿vale? Para que entre dentro del catálogo, obviamente, requiere unos requisitos, bueno, aparte de unas comisiones, etcétera, y también con ciertas implicaciones de cara a la normativa, porque una vez que una especie es declarada especie exótica invasora y entra en el listado,
pues, de hecho, bueno, no sé si conocéis el tema del cangrejo rojo, que fue declarada invasora, entró en el listado, pero en la zona de Guadalquivir, bueno, tuvo una problemática porque se declara y no puede ser ni capturada, ni comercializada, etcétera, etcétera, a no ser que hagan una excepción que se hizo con el cangrejo rojo, porque obviamente había mucha familia comiendo de ese cangrejo, y entró en el año 70, es decir, que en ese sentido hay que tomar medidas. Bien, hasta ahí, obviamente, la lista es inmensa y una lista que no está nada actualizada, es decir, que ya imaginaréis lo que... Yo es más bien para que veáis la dimensión, en cierta manera, no por otra razón. Que no sé si eres consciente de, a lo mejor, de la preocupación que tenemos en los medios acuáticos. Bien, paso un poco a teoría ecológica, de manera muy esquemática, y con ello, por si el día de mañana os enfrentáis a, no sé, algún tipo de análisis y queréis ver cómo la estructura de la comunidad puede cambiar frente a unos factores físicos o por la entrada de una especie exótica. Y esto, como forma parte de un pequeño trabajo que hice cuando estuve haciendo mi tesis, pues quería mostrarlo. Cuando una especie entra en un ecosistema templado, puede ser, por ejemplo, una ría de aquí, o el propio estuario del Guadalquivir, o una laguna, ¿vale? En términos generales, las especies acuáticas se enfrentan a... Bueno, si es un estuario, la salinidad juega un papel muy importante. Y la temperatura, sin duda alguna, porque estamos hablando de ecosistemas templados, ¿vale? Así, la diferencia de temperatura entre primavera, verano, otoño e invierno, al menos entre verano e invierno, es clave para conocer que, bueno, que son factores ambientales que pueden estar gobernando, digamos, esa estructura en la comunidad. ¿Y por qué digo ello? Porque estos son muestras, cada punto de esos son muestras mensuales, y vemos como claramente, donde cada punto imaginaros, pues hay un compendio de especies con su abundancia determinada. Y curiosamente las muestras de verano se agrupan, por ejemplo a la derecha, las de invierno a la de la izquierda. Y ese patrón, que se ve que es muy cíclico, ¿vale?, está muy determinado por la temperatura. ¿Vale? Hay factores que claramente determinan, como en este caso la temperatura, la estructura de la propia comunidad. No sé si hasta aquí os habéis perdido, o esto básicamente es un diagrama, no tiene más historia. Yo estoy representando en cada punto, en función del número de especies y de la cantidad, ¿vale?, pues la distancia que hay entre un punto y otro. Cuanto más diferentes son, ¿vale?, pues más alejados están. Puede ocurrir... ¿Esto tiene un...? Sí, un lateral. ¿Sí? No quiero. ¿Vale? Por ejemplo, puede ocurrir que en invierno, claro, en invierno también son más heterogéneos, y puede ocurrir que a lo mejor, como decía, la temperatura es un factor, la salida también es otro factor. Ocurre a lo mejor que si en un ecosistema hay una entrada de agua dulce muy grande, pues aunque esté en invierno, estamos viendo que esos 2 meses, por alguna razón, obviamente se alejan de lo que es el patrón general digamos, el invierno en sí. Bien, ¿qué puede ocurrir cuando entra una especie exótica? A eso voy, a ese detalle voy. Aquí tenemos una serie de años, estos son por lo menos cerca de 10 años de trabajo, ¿vale? Y factores abióticos como temperatura, sanidad hay, pero también puede entrar un factor biótico como es un nuevo elemento en ese ecosistema, especie exótica, una especie exótica invasora como el factor 3. En este caso, ¿lo que ocurrió? Pues ocurrió que entró el camarón, el Palaemon macrodáctilo, que fue parte de mi tesis doctoral, ¿vale? Y ese es el ciclo que teníamos antes, donde vemos cómo existe una estructura cíclica muy clara, pero en el momento que empezó a registrarse, ¿vale?, los siguientes años, mirar cómo la estructura se desplaza hacia arriba, y obviamente eso se debe a que la composición cambió en abundancia y fue cambiando en ese sentido. Si al día de mañana sí que tenéis que, bueno, pues una especie de diagrama que al menos muestra, de cierta manera, cómo las diferencias de la estructura de las comunidades, pues puede explicar qué puede estar ocurriendo, al menos desde el punto de vista de la composición. Quizás es más bien desde el punto de vista visual, dejando aparte la estadística, desde ese punto de vista visual. Bien, pero el hecho de que entre una especie exótica en un ecosistema, obviamente la variabilidad interanual cambió, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero el hecho de que una especie exótica entre en un ecosistema no significa, muchas veces va asociado como un aspecto negativo, no significa que tenga un impacto negativo en ese medio. Eso es importante. Y en el caso del camarón oriental, del Palaemon macrodáctilo, ¿vale? Y digo Palaemon macrodáctilo y igual los ubico, los sitúo. Aquí tenéis la quisquilla, que es el Palaemon serrato. Digo por poneros un poco en contexto, ¿vale? Es un camarón, que ya lo habéis visto en la imagen, ¿no? Pero lo que digo, no significa en ese sentido que tenga la entrada tenga un efecto negativo en ese medio,
Puede ocurrir o no puede ocurrir, y todo depende, ¿vale?, de cuando una especie entre. No sé si os acordáis de ese primer esquema, donde la especie, en función de, obviamente, necesita recursos, pero si en ese ecosistema donde entra, pues los recursos no están prácticamente usados, como por ejemplo, dentro del estuario de Guadalquivir, cuando entró Lediberi sinensis, es un cangrejo chino, ¿vale?, pues no tenía un competidor en la zona donde se ubicó. Bueno, pues lo que puede ocurrir en este caso es que la biodiversidad incluso aumente, porque en ese, digamos, al mismo nivel funcional, cuidado, estamos hablando del mismo nivel funcional, pues, bueno, pues en ese caso, pues convive, está ahí, es otra especie más que se encuentra, y a priori no se ha visto un efecto en detrimento de otras especies nativas. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, también ocurren efectos colaterales, claro, tienen unos hábitos, las especies cuando llegan tienen unos hábitos, en este caso, esa especie, pues cava galerías, y en la zona, precisamente en la zona del Támesis, en la zona, los británicos, pues están teniendo complicaciones. ¿Por qué? Porque hay ciertas infraestructuras, ¿vale?, que se encuentran desestabilizadas debido a las galerías que está provocando este cangrejo. Yo he visto cangrejos de Lediberi sinensis de este tamaño, o sea, enormes, ¿vale? Bueno, en este caso, bueno, pues se deja eso. Pero a nivel de biodiversidad, bueno, pues igual podemos decir que la biodiversidad ha aumentado, ¿no? ¿Es así o no? Claro, cuidado, no sé qué está pasando a niveles funcionales más bajos, a niveles tróficos inferiores, ¿vale? Pero a priori no ha habido un detrimento. Bueno, puede ocurrir que los recursos con otras especies, bueno, lo use, como ocurre con el Lediberi sinensis, o compartan los recursos. El camarón oriental, este camarón, ¿vale?, comparte recursos con una especie nativa del estuario, el Palaemon longirostris, ¿vale? Además, morfológicamente son bastante similares. Y comparten recursos. Si ellos se alimentan, pues analicé los contenidos estomacales de las dos especies y veía que se alimentaban prácticamente de presas similares. La fisiología es casi prácticamente idéntica. Bueno, pues hice una serie de trabajos para conocer hasta qué punto era el solapamiento, o sea, cuánto compartíamos en similitud, hasta qué punto podíamos ver que existe una alta competición. Bueno, en el estuario los recursos son bastante abundantes y lo que sí vimos es que era una especie que, aunque compartía una fisiología muy similar, el camarón oriental era capaz de soportar, digamos, niveles de hipoxia mejores que el propio nativo. Entonces, curiosamente, en el estuario, obviamente, y muchos ecosistemas acuáticos, pues tristemente están altamente deteriorados, ¿no? Y esta especie veíamos, vamos, por el centro de masa de la población, veíamos que se desplazaba un poquito más por encima de la parte de la especie nativa. Es decir, al final están coexistiendo las dos especies. Para la especie nativa, pues sus densidades, hubo un momento que nos preocupamos porque bajó bastante, pero al final son más los efectos ambientales y la propia gestión del hombre sobre el ecosistema acuático que la propia especie exótica, ¿vale? Al final están coexistiendo y la abundancia del camarón nativo es bastante abundante, ¿eh? Así que bueno, pues estamos hablando que a pesar de que comparten los recursos, la biodiversidad, digamos, la diversidad, la riqueza específica que se denomina, ¿vale?, pues incluso ha mejorado. Bien, eso puede ocurrir o no. Ahora tenemos el cangrejo azul. ¿Qué está pasando en la zona del Ebro? No sé si habéis visto un poco las noticias con este cangrejo. Y no sé si conocéis la especie nativa, el Carcinus aestuari. Bueno, pues los pescadores, muchos de ellos, los salineros, etcétera, no están viendo ese cangrejo. Incluso en la zona del Golfo de Cádiz tenemos otra especie hermana, que es el cangrejo verde, y en algunos casos pues se ven en la salina o no se ven. Mostraré un vídeo un poquito más adelante. La verdad es que el porte que tiene el cangrejo azul, la agresividad que tiene, muestra que, o sea, no es de extrañar que si se topa con un cangrejo verde, pues puede estar en peligro. De hecho, en la zona americana, donde el cangrejo azul es nativa, el cangrejo verde nuestro europeo está allí como exótico y invasor. Es una cosa muy curiosa. Y debido a este paralelismo, en cierta manera, porque tenemos en las dos orillas del Atlántico las dos especies, hay un interés bastante importante en conocer qué está pasando en la ecología de estas dos especies. Pero bueno, a día de hoy con el cangrejo azul estamos trabajando, estamos viendo que hay una alta tasa de predación, sobre todo con moluscos bivalvos, ¿vale? Y pues en ese caso la diversidad, porque lo que estamos viendo en el Ebro, se ve grandemente afectada, ¿vale? De hecho ya hay un trabajo publicado por algunos colegas en la zona del Ebro.
O sea, que ahí sí podríamos decir que la diversidad, vamos, como ese principio de literatura, pues está viéndose afectada por la entrada de una especie exótica invasora. Bien. Bueno, benvidos, como dices ti, benvidos a esta reunión, bienvenidos, gracias por venir a esta nueva charla del 20 ciclo de conferencia, ¿cómo se llama? De charlas de la Facultad de Ciencias, no sé cómo le llamamos. Bueno, bienvenidos. Quiero presentaros a Enrique González Ortegón. Enrique estudió biología en Sevilla, lo notaréis por su fuerte acento catalán, y bueno, estudió en Sevilla, después pasó ya al Instituto de María para hacer la tesis con Juan Cuesta. Con José Cuesta. Hizo la tesis en ecología de crustáceos, después hizo un postdoc y estuvo durante un par de años en Gales, y en aquel momento Ana González, Luis Fernández, el profesor de zoología, y yo decidimos hacer intentamos hacer un proyecto de genética de crustáceos, porque vimos que en España había muchas cosas sobre todo de pesquerías aquí en la zona de Galicia, de crustáceos, pero de genética se sabía poco. Entonces, pues, pensamos en hacerlo en camarón y en centolla, que era lo que por el interés comercial nos podía hacer. Nos pusimos en contacto con las dos personas que hacían algo de camarón y centolla, bueno, de camarón, de centolla no, pero de camarón, de si querían colaborar, y José dijo que ya estaba muy saturado, pero Enrique se apunta a un bombardeo, entonces es fácil liarlo, y dijo que sí, encantado. Y ahí nació una colaboración que ya llevamos pues 8 años o algo así, ya no sé, ya tenemos varios artículos firmados, me manda cosas invasoras, es un taxónomo excelente, de cosas raras, porque aquí hay muchos profesores que taxan y son capaces de diferenciar pajaritos de estos que yo ni idea, pero Quique a la hora de diferenciar crustáceos, que les mira la diferencia que tienen de longitud, ¿cómo se llaman las patitas? El periópedos, eso, es muy complicado. Entonces, tienen que aprender, sí, pero yo ya lo olvidé. Bueno, están en los libros y los miro si hace falta. El rostro sí que, lo que sé que diferenciar más o menos es el macho de la hembra. Y eso sí que me considero ya, no muy especialista, pero por lo menos sin que tenga huevos la hembra, obviamente. Diferenciar una camarona con huevos, eso es fácil, esa parte es fácil. Igual que una centolla con huevos. Pero la centolla sí que sé distinguirla si es macho o hembra. O la nécora, o incluso el calignetes. ¿Vale? Y aparte de eso te lío en más historia. Me he leído muchísimas historias. En más historia. Tenemos camarones para hacer la citogenética, que aún estoy pendiente de la manga del Mar Menor, antes de que hubiese todo el desastre. Supongo que tendrá algún mérito a nivel... Pues sí, mira. Y después tenemos el otro que fuimos a un río a cogerlo allí arriba en el monte por Valencia. También, no sé cómo se llama. Una especie endémica de la península nuestra, que está ahí olvidada. Está en los cromosomas, están ahí. Tiene unos cromosomas preciosos y muy grandes. Sí. Bueno. Ya es el camarón canguro, o sea que hay pocos camarones que le llaman canguro, sí, porque guarda sus crías. Es raro en un crustáceo que guarde sus crías en el abdomen. Sí, verdad, no. O sea que hay cosas interesantes en la península, y el día de mañana vosotros sois los que tenéis que tirar. Bueno, sin más, Quique, muchas gracias por venir. Vosotros. Cuando quieras. Bueno, nada, muchas gracias, Andrés. En primer lugar, agradeceros, ¿no?, por la invitación para estar aquí. La temática de hoy va relacionada con el tema de especies invasoras. Como dice Andrés, ¿no?, he estado, desde que me fui de postdoc y empecé mi tesis doctoral, he tocado varias temáticas diferentes. Precisamente una de ellas en mi tesis doctoral fue con el tema del camarón, entre una especie exótica en el estuario del Guadalquivir, que es el Palaemon macrodáctilo, esa imagen que tenéis, un camarón oriental de la zona del mar del Japón. Y a raíz de ahí, y gracias a que teníamos una serie temporal en el estuario del Guadalquivir, pues pudimos detectar el primer registro de la entrada de esa especie y pues estudiar la evolución, tanto la dinámica poblacional y la evolución que tuvo, e incluso la interacción con las especies autóctonas.
Bueno, el título que pone incremento acelerado y por qué será esto, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Es curioso, bueno, gracias a esa serie temporal en el estuario, y por eso es importante en ecología, en términos generales, mantener series temporales. Series temporales me refiero que en una zona concreta, bueno, pues en una ría de aquí, en cualquier otro ecosistema acuático, se mantenga una continuidad de muestreos, que pueden ser mensuales, aunque sean estacionales, X, pero tengamos un registro para conocer qué está sucediendo en esos ecosistemas. Por ejemplo, detectar la entrada de una especie exótica. Si se conoce eso, obviamente podemos poner al menos un pequeño remedio, tratar de erradicar lo antes posible antes que aquello, bueno, que en muchos casos muy complicado, pero al menos informar de ello, ¿no? Y bueno, eso, digamos, entre otras tantas cosas, la importancia que tienen los estudios de series temporales, y eso lo iréis viendo a lo largo del tiempo, vamos, eso es una cosa que es importante. Bien, ¿por qué incremento acelerado? Porque los 10 últimos años, concretamente, hemos visto cómo en torno de año y medio, se asienta una nueva especie en la zona del Golfo de Cádiz. Y así está más o menos registrado. Y en los 10 últimos años, ese incremento ha sido bastante acelerado. Y siguen llegando especies. Esta mañana, precisamente, igual lo tengo abierto en el correo, pues ya colegas de los que estamos trabajando, pues acaban de publicar otra especie en la zona del Mediterráneo, otro cangrejo exótico, ¿vale? Nosotros, de hecho, ahora mismo tengo una publicación mandada de otra exótica, ¿vale? De un langostino, para que os hagáis una idea, y esto es un continuo, y aquí también ocurre, y lo vais a ver en la presentación. Bueno, le preguntaba a Andrés, doy por hecho que igual el concepto de especie nativa, exótica, invasora, pues más o menos se entiende, pero simplemente dar una pincelada rápida, y si no paso de ello, Ecosistema 1, imaginaros que estamos pues en Galicia y tenemos ese camarón verdilargo, esto es un planeta ficticio, y en ese planeta ficticio pues tenemos nuestro camarón verdilargo, o la nécora de toda la vida que habéis conocido aquí, vuestros padres, abuelos, bisabuelos, etc. Es una especie que existe ahí, ¿vale? Y nos vamos a otra zona muy alejada, que es el ecosistema 2, que puede ser, por ejemplo, la zona americana, y tenemos la pulga blanca nevada. Esa pulga blanca nevada es otro crustáceo, un isópodo, ¿vale?, que habita ahí de toda la vida, Bien, pues, ¿qué puede ocurrir? Entre otras tantas vías de comunicación, pues un barco puede transportar, y ahora lo presentaré un poco más adelante, las maneras que ocurre, un camarón verdilargo hacia el ecosistema 2. Y ya tenemos ese camarón verdilargo, o esa nécora de Galicia que llega a la zona americana. Con lo cual estamos hablando ahora de especie exótica, ¿vale? Yo pregunto esto de ¿y qué es una especie exótica? Claro, mucha gente piensa en esto del exotismo, las islas, no sé qué, como algo como muy llamativo y bonito. En este caso, y en ecología, especie exótica, se habla de algo, ¿vale?, y donde la mano del hombre es importante en ese sentido, pues lo transporta fuera de su área natural hacia zonas muy alejadas. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, las consecuencias, las cosas que ocurren, ya lo mostraré un poquito más adelante, son muy diversas, pero en este caso y en este ejemplo, pues obviamente una especie que llega a un sitio que necesita principalmente pues alimento, recurso alimento y recurso espacio, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir? Pues eso, que empieza a crecer de manera masiva, quita recursos a la pulga esa blanca nevada y termine siendo invasora. Consecuencias diversas, una de ellas, pérdida de biodiversidad. Se entiende que la entrada de especies exóticas, y eso sí está en la literatura, es la segunda causa de pérdida de biodiversidad, la entrada de especies exóticas. Con ello, al menos, creo que tenemos exótica, nativa e invasora, al menos por los tres conceptos, eso con ese diagrama, ¿vale? Bueno, aquí lo que he tratado de reunir es información de las diferentes, características biológicas que un organismo puede tener para que sea denominado como especie invasora. Si tienen alguna de esas características, al final, y llega a un ecosistema donde, obviamente, temperatura, condiciones ambientales lo permiten, puede llegar a ser una especie exótica invasora. ¿Cuáles son? Obviamente, igual nos podemos pensarlo en un folio en blanco y casi seguro alguno de ellos, pues alguna de estas cosas saldrá. Crecimiento rápido. Obviamente son especies que tienen un crecimiento relativamente rápido, son especies donde la tolerancia a los rangos salinos o de temperatura, estamos hablando de especies acuáticas, Por ejemplo, ¿por qué en el estuario del Guadalquivir llegan muchas especies no nativas o exóticas? Son especies, precisamente, bueno, pues aparte de que el Guadalquivir es el único río navegable de toda España, barcos que llegan por el río hasta el puerto de Sevilla,
pues por agua de lastre y por muchas otras causas terminan entrando muchas larvas o bueno, de otras especies, principalmente de la zona del mar del Japón y de la zona americana. Y resisten muy bien las condiciones, digamos, las diferencias de sanidades. Si el tanque pues tiene una salida diferente a la toma de agua, el puerto está en la zona cercana a un estuario, cuando llega al estuario aquí, pues capaz de obviamente soportar ese rango salino. Entonces, muchas de las especies exóticas, curiosamente, toleran rango de sanidad bastante amplio. El tema del digamos, tiempo de generación suelen ser cortos, crecimiento rápido, generación corto, el tamaño de huevo. Bueno, en este caso, el ejemplo que estáis viendo es de un cangrejo azul, aquí tenemos uno que Andrea ha traído, ¿vale? Bueno, el tamaño de los huevos es súper pequeño, ¿vale? Es bastante pequeño, no llega a las 100 micras, y es curioso porque dependiendo del tamaño de la hembra, pues nos podemos encontrar desde 1 millón de huevos hasta 6 millones de huevos, es una barbaridad. Es decir, yo he tenido acuarios donde hembras relativamente pequeñas han puesto, yo no he tenido, o sea, obviamente trabajo mucho con camarones, y aquello es algo negro dentro del agua de lo que era transparente. Vamos, la verdad que es digno de ver, ¿no? La gran cantidad de huevos. Obviamente mucho de las estrategias que tienen estos organismos tienen mucha puesta, ¿vale? Y no es que la supervivencia sea muy alta, pero al final terminan sobreviviendo. Y en este caso, bueno, el caso del cangrejo azul, la capacidad competitiva que tiene es increíble. Bueno, el porte que tiene, aquí tenéis el cangrejo, ¿vale? Nosotros, al menos en la parte del Golfo de Cádiz, y os digo también en la zona de, digamos, como especie costera, especie costera. Si nos vamos a zonas más profundas, pues tenemos centollos que son grandes. Pero bueno, la agilidad, la competición que tiene este cangrejo frente a otros es para verlo. De hecho, tengo un vídeo que podéis ver, digamos, también la agresividad que tiene el cangrejo, O sea, es cuestión de verlo en vivo, ¿no? Eso le permite, sin duda alguna, entre otras características que igual no he mencionado, que al final sea un buen competidor dentro de ese ecosistema, a la hora de conseguir recursos. Es una especie omnívora, es capaz de comer cualquier otra cosa, incluso restos en las propias redes, y por no decir que corta porque incluso la pinza, vamos, tiene un cortante importante, y los propios pescadores le temen porque, bueno, muchos han tenido que cambiar el tipo de red para poder capturar el propio cangrejo, porque corta las redes. En fin, bueno, tiene una serie de características que al final lo hace, bueno, en este caso una excelente especie invasora. Bueno, y por hablar de invasora podríamos plantearnos quiénes son los primeros invasores, quiénes somos. Obviamente, somos los humanos, eso es indudable, hemos colonizado cualquier ecosistema y por decir, ¿vale? Y ahí dejo esa imagen, ¿vale? Estos son, bueno, de una página web donde se ve el transporte de barcos a la, digamos, bueno, esto fue de una imagen de esta mañana, ¿vale? Y tengo imágenes cada hora, para que veáis la magnitud, digamos, en la circulación marítima de buques principalmente mercantes. O sea, es impresionante, y en algunos casos, no sé si notáis las líneas donde se concentran barcos que se ven muy bien, cuáles son vamos, las rutas principales de navegación. Miráis como el Mediterráneo o la zona entre el sur de América con la zona de la península, o ese transporte en la zona entre América. Bueno, ahí he tratado de poner esas principales líneas de navegación y, bueno, de entre las formas que llegan este tipo de especies a otros ecosistemas acuáticos, pues tenemos, como hablaba del agua de lastre, mencionaré un poquito más adelante con un ejemplo, o por ejemplo el fogging. Sin duda alguna, bueno, la magnitud en el transporte marítimo termina asegurando entrada de especies exóticas en los ecosistemas. ¿Que lleguen a ser invasoras o no? Bueno, pues eso es otra temática, ¿no? Y aquí tenemos, no pretendo que os leáis todas las especies, es un listado de especies exóticas que tiene registrada el MITECO, ¿vale? Bueno, de grupos taxonómicos de lo más diverso que hay, en cuestión de plantas, pájaros, crustáceos. Bueno, la lista es bastante abundante. Invertebrados, no artrópodos. Yo ya, bueno, André me ha presentado, trabajo más con el tema de los crustáceos. Muchas de las especies que aparecen en los listados de estos, pues son básicamente terrestres, especies terrestres, la gran mayoría. Costeras hay algunas, especies marinas, pues hay pocas. Peces, la mayoría de los peces son especies de agua dulce, donde lo veis, bueno, anfibios. Es una lista que no está nada actualizada, ¿vale? Para que entre dentro del catálogo, obviamente, requiere unos requisitos, bueno, aparte de unas comisiones, etcétera, y también con ciertas implicaciones de cara a la normativa, porque una vez que una especie es declarada especie exótica invasora y entra en el listado,
pues, de hecho, bueno, no sé si conocéis el tema del cangrejo rojo, que fue declarada invasora, entró en el listado, pero en la zona de Guadalquivir, bueno, tuvo una problemática porque se declara y no puede ser ni capturada, ni comercializada, etcétera, etcétera, a no ser que hagan una excepción que se hizo con el cangrejo rojo porque obviamente había mucha familia comiendo de ese cangrejo y entró en el año 70, es decir, que en ese sentido hay que tomar medidas. Bien, hasta ahí, obviamente, la lista es inmensa y una lista que no está nada actualizada, es decir, que ya imaginaréis lo que... Yo es más bien para que veáis la dimensión, en cierta manera, no por otra razón. Que no sé si eres consciente de, a lo mejor de la preocupación que tenemos en los medios acuáticos. Bien, paso un poco a teoría ecológica, de manera muy esquemática, y con ello, por si el día de mañana os enfrentáis a, no sé, algún tipo de análisis y queréis ver cómo la estructura de la comunidad puede cambiar frente a unos factores físicos o por la entrada de una especie exótica. Y esto, como forma parte de un pequeño trabajo que hice cuando estuve haciendo mi tesis, pues quería mostrarlo. Cuando una especie entra en un ecosistema templado, puede ser por ejemplo una ría de aquí, o el propio estuario del Guadalquivir, o una laguna, ¿vale? En términos generales, las especies acuáticas se enfrentan a... Bueno, si es un estuario, la salinidad juega un papel muy importante. Y la temperatura, sin duda alguna, porque estamos hablando de ecosistemas templados, ¿vale? Sí, la diferencia de temperatura entre primavera, verano, otoño e invierno, al menos entre verano e invierno, es clave para conocer que, bueno, que son factores ambientales que pueden estar gobernando, digamos, esa estructura en la comunidad. ¿Y por qué digo ello? Porque estos son muestras, cada punto de esos son muestras mensuales y vemos cómo claramente, donde cada punto imaginaros, pues hay un compendio de especies con su abundancia determinada. Y curiosamente las muestras de verano se agrupan, por ejemplo a la derecha, las de invierno a la izquierda. Y ese patrón, que se ve que es muy cíclico, ¿vale?, está muy determinado por la temperatura, ¿vale? Hay factores que claramente determinan, como en este caso la temperatura, la estructura de la propia comunidad. No sé si hasta aquí os habéis perdido, o esto básicamente es un diagrama, no tiene más historia. Yo estoy representando en cada punto, en función del número de especies y de la cantidad, ¿vale?, pues la distancia que hay entre un punto y otro. Cuanto más diferentes son, ¿vale?, pues más alejados están. Puede ocurrir... ¿Esto tiene un...? Sí, un lateral. ¿Sí? ¿El de aquí? No quiero. ¿Vale? Por ejemplo, puede ocurrir que en invierno, claro, en invierno también son más heterogéneos, y puede ocurrir que a lo mejor, como decía, la temperatura es un factor, la salida también es otro factor. Ocurre a lo mejor que si en un ecosistema hay una entrada de agua dulce muy grande, pues aunque estén en invierno, estamos viendo que esos 2 meses, por alguna razón, obviamente se alejan de lo que es el patrón general digamos, el invierno en sí. Bien, ¿qué puede ocurrir cuando entra una especie exótica? A eso voy, a ese detalle voy. Aquí tenemos una serie de años, estos son por lo menos cerca de 10 años de trabajo, ¿vale? Y factores abióticos como temperatura, sanidad hay, pero también puede entrar un factor biótico como es un nuevo elemento en ese ecosistema. Especie exótica, una especie exótica invasora como el factor 3. En este caso, lo que ocurrió, pues ocurrió que entró el camarón, el Palaemon macrodáctilo, que fue parte de mi tesis doctoral, ¿vale? Y ese es el ciclo que teníamos antes, donde vemos cómo existe una estructura cíclica muy clara, pero en el momento que empezó a registrarse, ¿vale?, los siguientes años, mirar cómo la estructura se desplaza hacia arriba, y obviamente eso se debe a que la composición cambió en abundancia y fue cambiando en ese sentido. Si al día de mañana sí que tenéis que, bueno, pues una especie de diagrama que al menos muestra, de cierta manera, cómo las diferencias en la estructura de las comunidades, pues puede explicar qué puede estar ocurriendo, al menos desde el punto de vista de la composición. Quizás es más bien desde el punto de vista visual, dejando aparte la estadística, desde ese punto de vista visual. Bien, pero el hecho de que entre una especie exótica en un ecosistema, obviamente la variabilidad interanual cambió, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero el hecho de que una especie exótica entre en un ecosistema no significa, muchas veces va asociado como un aspecto negativo, no significa que tenga un impacto negativo en ese medio. Eso es importante. Y en el caso del camarón oriental, del Palaemon macrodáctilo, ¿vale? Y digo Palaemon macrodáctilo y igual los ubico, los sitúo. Aquí tenéis la quisquilla, que es el Palaemon serrato. Digo por poneros un poco en contexto, ¿vale? Es un camarón, que ya lo habéis visto en la imagen, ¿no? Pero lo que digo, no significa en ese sentido que tenga la entrada tenga un efecto negativo en ese medio,
puede ocurrir o no puede ocurrir, y todo depende, ¿vale?, de cuando una especie entre. No sé si os acordáis de ese primer esquema, donde la especie, en función de, obviamente, necesita recursos, pero si en ese ecosistema donde entra, pues los recursos no están prácticamente usados, como por ejemplo, dentro del estuario de Guadalquivir, cuando entró Lediocaris sinensis, es un cangrejo chino, ¿vale?, pues no tenía un competidor en la zona donde se ubicó. Bueno, pues lo que puede ocurrir en este caso es que la biodiversidad incluso aumente, porque en ese, digamos, al mismo nivel funcional, cuidado, estamos hablando del mismo nivel funcional, pues, bueno, pues en ese caso, pues convive, está ahí, es otra especie más que se encuentra, y a priori no se ha visto un efecto en detrimento de otras especies nativas. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, también ocurren efectos colaterales, claro, tienen unos hábitos, las especies cuando llegan tienen unos hábitos, en este caso, esa especie, pues cava galerías, y en la zona, precisamente en la zona del Támesis, en la zona, los británicos, pues están teniendo complicaciones. ¿Por qué? Porque hay ciertas infraestructuras, ¿vale?, que se encuentran desestabilizadas debido a la galería que está provocando este cangrejo. Yo he visto cangrejos de Lediocaris sinensis de este tamaño, o sea, enormes, ¿vale? Bueno, en este caso, bueno, pues se deja eso. Pero a nivel de biodiversidad, bueno, pues igual podemos decir que la biodiversidad ha aumentado, ¿no? ¿Es así o no? Claro, cuidado, no sé qué está pasando a niveles funcionales más bajos, a niveles tróficos inferiores, ¿vale? Pero a priori no ha habido un detrimento. Bueno, puede ocurrir que los recursos con otras especies, pues no lo use, como ocurre con el Lediocaris sinensis, o compartan los recursos. El camarón oriental, este camarón, ¿vale?, comparte recursos con una especie nativa del estuario, el Palaemon longirostris, ¿vale? Además, morfológicamente son bastante similares. Y comparten recursos. Ellos se alimentan, pues analicé los contenidos estomacales de las dos especies y veía que se alimentaban prácticamente de presas similares. La fisiología es casi prácticamente idéntica. Bueno, pues hice una serie de trabajos para conocer hasta qué punto era el solapamiento, o sea, cuánto compartíamos en similitud, hasta qué punto podíamos ver que existe una alta competición. Bueno, en el estuario los recursos son bastante abundantes y lo que sí vimos es que era una especie que, aunque compartía una fisiología muy similar, el camarón oriental era capaz de soportar, digamos, niveles de hipoxia mejores que el propio nativo. Entonces, curiosamente, en el estuario obviamente hay muchos ecosistemas acuáticos, pues tristemente están altamente deteriorados, ¿no? Y esta especie veíamos, vamos, por el centro de masa de la población, veíamos que se desplazaba un poquito más por encima de la parte de la especie nativa. Es decir, al final están coexistiendo las dos especies. Para la especie nativa, pues sus densidades, hubo un momento que nos preocupamos porque bajó bastante, pero al final son más los efectos ambientales y la propia gestión del hombre sobre el ecosistema acuático que la propia especie exótica, ¿vale? Al final estaban coexistiendo y la abundancia del camarón nativo es bastante abundante, ¿eh? Así que bueno, pues estamos hablando que a pesar de que comparten los recursos, la biodiversidad, digamos, la diversidad, la riqueza específica que se denomina, ¿vale?, pues incluso ha mejorado. Bien, eso puede ocurrir o no. Ahora tenemos el cangrejo azul. ¿Qué está pasando en la zona del Ebro? No sé si habéis visto un poco las noticias con este cangrejo. Y no sé si conocéis la especie nativa, el Carcinus aestuari. Bueno, pues los pescadores, muchos de ellos, los salineros, etcétera, no están viendo ese cangrejo. Incluso en la zona del Golfo de Cádiz tenemos otra especie hermana, que es el cangrejo verde, y en algunos casos pues se ven en la salina o no se ven. Mostraré un vídeo un poquito más adelante. La verdad es que el porte que tiene el cangrejo azul, la agresividad que tiene, muestra que, o sea, no es de extrañar que si se topa con un cangrejo verde, pues puede estar en peligro. De hecho, en la zona americana, donde el cangrejo azul es nativa, el cangrejo verde nuestro europeo está allí como exótico y invasor. Es una cosa muy curiosa. Y debido a esta, digamos, a este paralelismo en cierta manera, porque tenemos en las dos orillas del Atlántico las dos especies, hay un interés bastante importante en conocer qué está pasando en la ecología de estas dos especies. Pero bueno, a día de hoy con el cangrejo azul estamos trabajando, estamos viendo que hay una alta tasa de predación, sobre todo con moluscos bivalvos, ¿vale? Y pues en ese caso la diversidad, porque lo que estamos viendo en el Ebro, se ve grandemente afectada, ¿vale? De hecho ya hay un trabajo publicado por algunos colegas en la zona del Ebro.
O sea, que ahí sí podríamos decir que la diversidad, vamos, como ese principio de literatura, pues está viéndose afectada por la entrada de una especie exótica invasora. Bien, ¿no? Sí, sí, pero vamos, que te entiendo perfectamente, ¿eh? Una cuestión, cuando hablabas de los listados de las especies, entiendo que cada país tiene sus propios listados, lógicamente. O sea, no son unos listados, sino que en este caso tú estabas hablando de los del ministerio, y es el ministerio el que tiene que ir diciendo qué especies son las que están en nuestros ecosistemas, son las que están, pues eso, creciendo, ¿no? Exactamente, vale. Y ahí se declara, bueno, dependiendo del grupo taxonómico, pues algunos llaman a otros, venga, oye, que este problema tal y cual, entonces dependiendo de la especie así tratan de ver el interés de meterla o no meterla. En el caso del cangrejo azul, ya te digo, y un poco por fuera, la idea es mantener que no entre en el listado, por hecho de que, a ver, si entra al final tendrá que entrar como la excepción con el cangrejo rojo, que es lo que debería ocurrir, pero bueno, no sé. Sí, yo también con esta versión de es invasora pero la comercializamos no me termina tampoco a mí de... Chirría un poco, ¿no? Porque, bueno, esto es invasor, pero como podemos sacarle beneficio sí, pero luego hay otras invasoras de las que, lejos de sacar beneficio, están, sí que son las que hacen que la biodiversidad disminuya. Entonces, es muy complicado. Yo, no sé, después de esto me inclinaría más a que se investigase también paralelamente en cómo se puede evitar tanto trasiego, pero claro, al final es que es eso, la mano del hombre es la que está extendiendo. Te está saliendo perdona. Bueno, no sé. Digo, no, a ver, cada especie es un mundo, eso ya para empezar. Es decir, que, claro. Entonces sí, o sea, no te voy a quitar la razón, o sea, controlar la llegada, pues sí, también, obviamente, y eso llevan, o sea, la Organización Marítima Internacional, que sí con el tema del agua de lastre, claro, igual aquí hay que poner medidas, cada puerto, cada marina, oye, pues si estás aquí, sube el barco y tienes que tratar, no sé, o sea, las primeras reglas y la prevención es lo primero que hay que hacer. Una vez que ya se implanta algo, a ver, en este caso, como se sabe, incluso en la zona americana, que la sobrepesca ha sido la que ha permitido, bueno, que esa población baje, pues aquí hay que tratarlo como sobrepesca, no tratar de cultivarla, en base también a lo que evitar eso, yo qué sé, sí, no sé. Ya, pues si no la pescas, puede ser peor. Si no la pescas puede ser peor. A ver, sí, claro, pero eso lo entiendo, ¿no? Que lo que estáis diciendo, poner ese límite, es decir, vamos a sobrepescar para que vaya en retroceso y no, vale, pero que esté claro eso, ¿no? Claro, eso sí, en ese sentido sí. ¿Nosotros tenemos previsiones de especies que van a llegar a la península? Ahí sí, hay algunos trabajos que, de hecho, yo en una publicación de este año pasado que le llaman el Horizon Scanning, lo que tratan es ver, oye, que aquí hay una especie invasora, que hay otra tal y cual, aquí no ha llegado, pues se hace una especie de escaneo para decir, mira, pues se prevé que puede llegar esto, tal y cual. Pero lo dicho, si no hay nadie que está muestreando, un técnico de la SUTA, lo que sea, en la ría, tal, esos controles, al final ni te enteras que está, ni te enteras que llega. Y entonces nosotros, la península a lo largo del paso del tiempo, ¿va a aumentar la diversidad o simplemente las especies que llegan van a movilizar las ostras, las van a desplazar? No se sabe, ¿no? Pues... Así no pasa. Con la complejidad que son los ecosistemas acuáticos, ya te digo yo que... Esto se mete en cuevas, este bicho. O con lo agresivo que es... Que yo sepa, no, él se entierra, ahora supuestamente tiene una fase hibernante, o sea que se entierra eso, pero en cueva al principio no conozco. Por ejemplo, la mécora nuestra normalmente está metida en cuevas, claro. Porque claro, es muy parecido en lo que come. Entonces, cuando llegue aquí va a competir, y va a ir en detrimento, o sea, lo que estás un poco diciendo, claro. Sí, sí. Siempre que desarrolle todo, claro, esto, cuando llegue las temperaturas que le permitan completar su ciclo de vida, pues... Claro, pero tiene un rango de temperaturas altísimo, porque es desde Halifax, desde la península de Nueva Escocia hasta casi Florida. Sí. No sé qué temperatura, pero debe ser... No, el rango es importante. ¿No? También es verdad que hay varias especies de calineches, pero bueno, en este caso... Bueno, está el de abajo, el de Sudamérica, ¿no? Hay otro. O son varias en el norte.
La población principal de Calineste sápido está en la zona de, digamos, Luisiana, la zona del Golfo de México y la parte de Virginia y eso. Es donde está el centro. Que son casi latitudes muy similares a las que tenemos aquí. El agua debe estar más calentita allí. Más. Yo tengo dos. ¿Cómo hacen las trampas para megalopas? ¿Os acordáis lo que es la megalopa, no? No. El último estadio de desarrollo larvario de los... ¿A qué hora sí, sobre todos los braquiópodos o no? Pero bueno, al final, el último estadio de la muda antes de salir el juvenil. Sí, efectivamente. Ya la última fase larvaria, antes... ¿Dónde estamos? Estaba ahí arriba. Ahí. A ver, modalidades hay varias. ¿Sí? La pregunta es, ¿no? ¿Para que solo coger megalopa de esto? ¿O coges cualquier cosa? No. A ver, o sea, no, exclusividad no tiene. Es decir, no, absoluto. No. Tú planteas una trampa... Tiene por la segunda, por lo que hablé alguna vez contigo. Que no es otra pregunta. No, tú pones... A ver, se sabe que... Bueno, es una especie de filtro que incluso está en los aire acondicionados, es casi como una alfombra, con mucho recoveco. Hay modalidades diferentes, pero ahí la megalopa, la larva en su último, se agarra ahí y se queda, pero puede ser de Carcinum, de ese y del otro, no. Vale, entonces aquí no nos vale. Nada, no. Vale, vamos, si se hiciera... Hay una cosa que llevo mucho interés desde hace muchos años, pero nunca he puesto a hacerla, pero lo hablo con ella de vez en cuando. Y hacer feromonas para intentar capturar los machos con feromonas artificiales de las hembras. ¿Sabes algo? ¿Se ha trabajado? En esta especie no te puedo decir, no lo sé. Pero sé que en otras especies parece que tiene éxito. Ha tenido éxito, creo que son especies de insectos terrestres. Es que Marta, una compañera, trabaja mucho, entonces tienen los insectos terrestres y atraen a los machos, que es una locura. Exactamente. Pero claro, aquí yo de feromonas en crustáceos no he leído nunca nada, he buscado alguna vez algo y no se sabe nada. ¿Tú sabes algo? Yo ahí no te puedo, pero bueno, vale. Ahí hay un campo de investigación. O sea, yo ahí la parte más bioquímica, esa parte como que la parte más celular me queda más lejos. Sí. Los terrestres son todos sustancias volátiles y aquí son todas sustancias solubles, que es más complicado. ¿No? Habría que filtrar y analizar. Pero yo creo que no es una cosa imposible. No, yo tampoco lo veo así. Bueno. Si funciona en el medio, bueno, es cuestión de... hay que hacer una parte experimental, previa y testarla. Sí. ¿Más dudas? ¿Notáis algún tipo de especiación en las especies invasoras que vienen? Por ejemplo, que se vayan diferenciando mucho de las... Pues eso necesita tiempo... Tienes que darle mucho tiempo. Tienes que darle... suficientemente largo. Necesitan mucho tiempo para que yo sepa de las primeras bioinvasiones, la vía arenaria, que la llevaron los vikingos. Es un molusco bivalvo. Pero sí que hay algunos más por ahí sueltos, pero claro, son 300, 500 años, 1000 si quieres, pero 1000 años es nada, a nivel evolutivo, ¿te das cuenta? Lo que sí que puede haber es lo que te decía, que si la zona de rango de distribución, donde es la zona de invasión es de un puerto particular, que la variabilidad sea justo la de esa zona, entonces que la población infectada tengas menos variabilidad que en la original, pero nada más. Claro, especiación ya no. Sí que supongo que podría hacer híbridos. Sí, de hecho en algunos casos se conoce. Que podrá haber híbridos. En tema de peces creo que hay varios ejemplos de hibridaciones. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí. Y en el caso del Palaemologirostrys macrodactylus yo estoy un poco mosqueado con esa historia porque ya he visto morfológicamente cosas, ¿sí? Algunas mezclas raras, pero como no da tiempo para todo, pues ahí se queda. Pero bueno, sí, hibridaciones sí se pueden dar. Y variabilidad genética más baja cuando ocurre una invasión suele ser así, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ahí tenéis, fíjate el ejemplo.
Es el principio básico de... En la zona americana hay como 60 haplotipos del cangrejo azul y aquí tenemos, a priori son como 2 haplotipos, ¿no? Sí. Pues ahí tienes un poco la... Sí. ¿Más? Pues un aplauso.